Buenas noches, señoras y señores. Nuestras sociedades contemporáneas rebosan literalmente de grupos de presión cuyo objetivo es el de imponerse sobre el conjunto de la población. Esos grupos de presión actúan siempre con un mismo patrón, empezando por victimizarse y terminando por excluir a todo aquel que no se doblegue ante sus propósitos. Han logrado la cada vez menos increíble hazaña de convertirse en verdugos mientras nos hacen creer que son las víctimas, y mediante la patologización de toda disidencia, adhiriendo a esta el sufijo fobia, han terminado por hacernos olvidar las más elementales nociones de lo que significa la libertad. Y hoy no estamos hablando del lobby que todos ustedes creen, les hablamos de animalismo y de veganismo. Vamos a echarle un vistazo a los orígenes del veganismo y a su realidad actual. Nada tenemos contra quienes libremente y siendo adultos optan por seguir el veganismo. Todo tenemos contra quienes tienen por todo propósito, dictarnos cómo hemos de vivir, incluyendo cuál debe ser nuestra dieta. Por ahí algunos no pasamos. El origen del veganismo, tal y como nos ha llegado, hay que buscarlo en los llamados adventistas del séptimo día. Mediado el siglo XIX y hechizados por la inminencia de la llegada del milenio, es decir, del fin de los tiempos, formularon una serie de condiciones que incluían recomendaciones dietéticas. Esa vida saludable se convirtió en el centro de la preocupación de su fundadora, Ellen White, y desembocó en los planes de John Harvey Kellogg, un médico seguidor del adventismo que suscribió su oposición a la sal, el tabaco, el alcohol, la cafeína y las relaciones sexuales. Este último aspecto le obsesionó durante toda su vida. El afamado Kellogg, inventor del desayuno de los copos de maíz, había fundado un sanatorio y Ellen White aseguró que Dios le había indicado que debía hacer lo propio. El 15 de abril del 1906 se funda allí el Sanatorio de Loma Linda, con el objetivo declarado de convertirse en centro de formación de médicos que eran, al mismo tiempo, evangelistas y misioneros bajo la ordenanza de su interpretación de las Sagradas Escrituras y de la interpretación de que la dieta vegetariana es la única saludable. Desde entonces, los adventistas estuvieron facultados para formar a profesores titulados y doctores en medicina. En lo sucesivo, sería la vanguardia del vegetarianismo. En no pocas ocasiones, el vegano se ha convertido en una especie de evangelizador impulsado por unas dosis de fanatismo considerables. Su objetivo es influir socialmente y llegar hasta quienes legislan en la sociedad y hasta quienes manejan el poder cultural para prohibir el consumo de productos de origen animal. Conscientes de que la prohibición alimentaria es un objetivo difícil de alcanzar a corto plazo, el veganismo busca un compañero de viaje que le sirva para sensibilizar por la vía de la emotividad. Bajo la excusa del especismo y de la defensa de los más débiles y sin voz, que serían los animales, despierta el odio hacia los carnívoros u omnívoros como causantes del llamado maltrato animal, algo que parece llegar a una sociedad esencialmente urbanita que ignora la realidad del mundo rural. Lo cierto es que el veganismo se está abriendo paso en un mundo crecientemente urbanizado. Hoy se calcula que mueve más de 5.000 millones de euros en todo el mundo. Se ha convertido en un gigantesco negocio. En España puede que hasta el 7% de la población sea vegana. Esto es, que no consume ningún tipo de producto animal. El perfil del vegano en nuestro país es el de una mujer urbanita de entre 25 y 45 años de poder adquisitivo medio-alto. En general, el veganismo exige de una actitud radical que rechaza sin matices todo cuanto no comparte. Don Alex Lachheim, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar de nuevo aquí, don Fernando. A dar la pelea. Una de las cosas que más me llaman la atención al entrar en este asunto, al entrar en este tema, es que hay un gran número de gente, pero claro, la gente normalmente no nace vegana, quiero decir, no es educada de forma vegana, sino que en algún momento a lo largo de su vida llega al veganismo. Y hay una gran cantidad de casos, por lo menos de entre los que se hacen públicos, que relatan, digamos, el fenómeno de su llegada al veganismo como una especie de conversión casi religiosa. Sí, lo que acabamos de ver en la pieza de vídeo efectivamente es eso, es una secta religiosa cristiana protestante que tiene más de 20 y tantos millones de adeptos por el mundo, o sea, no es cosa menor. Los adventistas hablamos. Los adventistas del séptimo día. Esta señora Ellen White, ella entraba en trance como Santa Teresa y tenía visión. Esta señora era analfabeta, hay que decir que no tenía ninguna cultura, tenía una frágil salud y recibió una pedrada de pequeña, literal, que la dejó
muy tocada. Bien, pues en estos postulados de Ellen White se basa la iglesia que ella fundó, esta secta, que dice que solamente la dieta estrictamente vegetariana sería la saludable para purificar el alma y presentarse ante Jesús, ante Jesucristo. Entonces, estos son los fundamentos. Claro, cuando se crea el sanatorio de Loma Linda, hay una cosa que es incomprensible. 3 años después, California autoriza a ese sanatorio a llamarse College of Medical, no me acuerdo el nombre, es decir, ellos ya podían impartir enseñanzas universitarias y formar médicos titulados, pero evangelistas adventistas, tal cual. Y posteriormente ellos directamente forman su anhelada escuela de nutrición, una de las 8 que compondrían ese college, y forman a todos los nutricionistas de Estados Unidos, de América, a todos. De tal manera que cuando años después se crea en Estados Unidos la todopoderosa ADA, American Dietetic Association, la mayoría de los que forman el comité de esa institución son nutricionistas formados por las numerosas instituciones que ya tenían los adventistas del séptimo día, porque no solamente es Loma Linda, la Universidad de Andrews también es suya. De tal manera que el ADA, al final, años después, es dirigida por gente de estos adventistas y largan un manifiesto que es la posición de la Asociación Dietética Americana sobre la dieta vegana. Y dicen que esto es increíble, que es saludable en todas las etapas del crecimiento, incluidos los niños, deportistas, etcétera, etcétera, una cosa increíble. Lo cual hay que decir que no es verdad. Porque... Es que resulta que, sí, perdona que te interrumpa, 27 científicos firman ese manifiesto, y esto nadie lo dice en ningún medio de comunicación. De los 27, 25 son nutricionistas formados por los adventistas del séptimo día. Todos. William Gregg, todos, o sea, hasta la directora. Todos son adventistas del séptimo día. Y se utiliza ese documento como bandera ante universidades, instituciones científicas, la propia OMS, que te enarbola y te dice, no, es que el ADA, que hoy se llama AND, American Nutrición y Dietética, dice, avala que la dieta vegana es totalmente saludable. Lo cierto es que no ha pasado el suficiente número de años desde que se impuso esta moda del veganismo para que la ciencia pueda a largo plazo establecer la investigación de cuáles son los efectos de esta dieta cuando se te acaban las reservas en el cuerpo humano. Ya se saben algunos efectos perniciosos, como por ejemplo son las caídas y malformaciones dentales. Esto ya se está comprobando. Pero lo cierto es que es una iglesia absolutamente fanática que ha logrado imponer en Occidente, porque el vegetarianismo existía en la India y tal, pero en Occidente pasó del vegetarianismo puro, es decir, con huevos y leche, pasó directamente al veganismo, gracias también a un inglés de una granja de Yorkshire, en Inglaterra, en el año 44, Donald Watson, que el hombre sufría mucho cuando los cerdos de la granja de su tío eran sacrificados, e inventa la palabra vegan, utilizando la primera y la última sílaba de la palabra vegetarian, y funda la sociedad vegana, la primera sociedad vegana del mundo. Y este tipo logra el aval científico, ¿de quién? Del ADA, que le ampara ya. Es decir, yo sí, el veganismo queda impuesto, formado, pero es que me avala detrás la ciencia. Y entonces resulta que luego viene un psicólogo, filósofo, Richard Ryder, en el 1970, y se saca de la chistera la palabra especismo. Y luego, posteriormente, llega el señor Peter Singer, en el año 73, con su libro Liberación Animal, y junta todo, veganismo, especismo, y ya la cosa se... Especismo, hay que decir, por si alguien a estas alturas todavía no lo sabe, que es una especie de racismo que aplicaríamos los seres humanos al resto de animales, o como ellos dicen, a los animales no humanos. No humanos, exactamente, sí. Es decir, el concepto es que el ser humano no puede hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales y considerar a los animales como recursos, sino que son seres sintientes
que sufren, que sienten dolor, etcétera, y que están al mismo nivel del humano. El concepto de dolor es muy importante en la creación, digamos, de toda esta historia, de todo este tejido ideológico. Sí, tejido ideológico que nace en suelo urbano, esto no sale del entorno rural, ni mucho menos de la ecología científica. Estos son fundamentos filosóficos y jurídicos que intentan dar derechos a los animales y que se basan en que tienen sistema nervioso central y que pueden sufrir dolor. Y cualquier ser vivo que tenga sistema nervioso central y pueda sufrir dolor, no es un recurso, no es algo, como dicen ellos, es alguien, pegándole una patada al diccionario, puesto que alguien siempre es una persona, o sea, no puede ser otra cosa que un ser humano. Sin embargo, no es algo, es alguien. Bueno, pues resulta que estos fundamentos filosóficos y jurídicos urbanos que cada día cogen más fuerza, aunque te tengo que decir que aquí hemos dicho que en España puede un 7%, pero a nivel mundial es una minoría de menos de un 1%. O sea, no estamos hablando, una minoría muy ruidosa, pero una minoría que ni por supuesto tiene poder ni voz ni voto, lo que pasa es que intenta imponer por el populismo sus postulados. Bueno, pues esta cuestión del especismo, fíjate qué curioso que nosotros, por ejemplo, está comprobado que los noniceptores, es decir, los receptores neuronales del dolor, están presentes incluso en criaturas minúsculas, gusanos de menos de 1 milímetro a veces, que son parásitos del hombre en algunos casos. Es decir, ¿quién tiene más derechos? ¿El ser humano o los parásitos que le invaden? Miedo me da la contestación que pueden dar algunos. Si nos permite un momento, don Alex, vamos a ver, al hilo de los disparates y de las cuestiones grotescas que nos plantean ciertos sectores de este animalismo, vamos a ver aquella historia del gallo violador. ¿Se acuerda usted? Sí, pues vamos a recordarla. El tema del gallo violador. Sí, utilizamos la palabra violación. ¿Por qué? Porque si partimos de la base que una violación es un abuso no consentido, las gallinas también lo sufren. Nosotros no hacemos diferencia alguna entre una gallina, una vaca, una cerda o una humana. Entonces, vemos que las gallinas que están aquí en el santuario sufren si las montan, las separamos y ya está, porque ninguna gallina tiene por qué sufrir y no es necesario. Se supone que esto va en serio. Sí, ellas son fanáticas, estas son del santuario de Osor en Girona y sí, son fanáticas de esto. La verdad es que son lo dicen en serio, pero dentro del colectivo vegano y animalista les cruje. O sea, es tan radical la postura que incluso los propios veganos y animalistas no las quieren como representantes de su movimiento, porque es que, en fin, es que se cae por su propio peso. Ahora están que si las vacas las violan también, están. Hay que decir que estas personas que viven en estos santuarios, nos crucificarán por esto, Fernando, la cadena no se hace responsable de lo que digan sus colaboradores, ¿no? Se dedican a vivir del llanto y de la pena. Todos estos santuarios viven de animales la mayoría de las veces, o que es mentira la historia que cuentan de ellos, o que directamente han sido robados, es decir, casos de cuatrerismo, y piden dinerito por ello, apadrinamientos, PayPal, crowdfunding, teaming, merchandising de todo tipo, voluntarios que no pagan la seguridad social en ninguno de esos santuarios, y con eso se hace un negocio redondo, que es como lo que ellos critican, como un zoo. Lo que pasa es que no cobran la entrada directamente. Y la gente de buen corazón, que se cree la historia del cerdito maltratado, de la vaca o de la gallina violada por el gallo, automáticamente da su dinero, el poco que tienen, a estas causas, 1 eurito, 2 euritos, y viven de la ingenuidad y del buen corazón de la gente que sufre por el maltrato animal. Maltrato que es, esto es un cajón desastre, la palabra maltrato, o sea, cualquier cosa es maltrato. Hace poco hemos visto una diputada de Andalucía, de Podemos, que considera que incluso montar a caballo es maltrato animal. Lo hemos visto todo. Y lo peor es que esto de verdad que interfiere con las causas reales de maltrato animal. Por ejemplo, estaba leyendo acerca del abandono de perros que se está produciendo, que es absolutamente real y que es intolerable, un abandono de perros con carácter masivo después de la pandemia, cuando ha terminado el confinamiento de la pandemia, porque los perros han servido para, digamos que como pasaporte para salir a la calle, y también en ocasiones pues como un regalito que se le hacía al niño por una gracia, en fin, para que estuviera acompañado en el confinamiento.
habitual al niño o a un adulto, pero quiero decir que esto también está pasando a la vez, y el hecho de que haya gente que vuelva grotescas estas cosas, pues no beneficia precisamente a las causas justas, digamos. Y además aprovecha todo esto del maltrato animal y de los perros y gatos para atacar a colectivos como es nuestro medio rural y esa España vaciada. Esa España vaciada que cada día se va a vaciar más si se hace caso a estos fanáticos, eso está claro, porque ellos no toleran ninguna relación hombre-animal en el que el hombre esté por encima del animal. Claro. O sea, ni caballos, ni vacas, ni cerdos, ni gallinas, ni nada, ni siquiera razas domésticas de perros y gatos. Ellos están por la abolición de las razas domésticas y que no exista directamente la mascota. Entonces, esto del maltrato animal hace mucho daño porque, por ejemplo, se aprovechan para atacar al mundo de la caza, ¿no? O de la pesca. Bueno, pues todos los años, a pesar de que Seprona y la Fundación Affinity sacan los datos de abandonos de animales, de perros y de gatos, y que se sabe perfectamente que las máximas fechas de abandono son prevacacionales, sí, antes de Semana Santa, antes del verano, no sé qué, y que nunca coinciden con los periodos en los que están las vedas de caza abiertas, y que además las razas no son razas cinegéticas, pointers, setters, claro, y perros de caza. A pesar de esto, de que y además el Seprona, bueno, tendrá los datos oficiales, pero la Fundación Affinity saca los datos de las protectoras directamente. Pues con todo y con eso no se les cae la cara de vergüenza de mentir directamente a la ciudadanía y seguir diciendo año tras año, este año también, que los galgos se ahorcan en España como hacía 100 años y que los perros de caza son abandonados, los galgos son maltratados, pero una y otra vez la misma bola de nieve de Goebbels del principio sexto, el principio de orquestación. Miente que algo queda. Pero todo es para atacar a la caza, es decir, lo utilizan de forma instrumental. No es otra cosa. Sí. El veganismo, en definitiva, es, yendo a los datos, es un lujo caro, es de clase media alta y urbanita. Y además es, como digo, es una especie de lujo, vamos, porque la comida vegana es una comida que no es accesible a todos los públicos. Primero es caro. O sea, tú, si quieres comer esto, pues entre un papel normal y un papel reciclado, el reciclado es más caro. Pues esto es lo mismo, o sea, como la agricultura ecológica y la agricultura normal es más cara, la ecológica pues esto todavía más caro, porque es una cosa hecha para minorías. Entonces esto solamente se puede dar en las grandes ciudades. Y es una dieta absolutamente artificial, totalmente artificial, porque tú tienes que suplementarte para todo. Claro. O sea, tú no puedes sacar, por más que ellos digan y pataleen, por más que digan, el 95% de los vegetales de este planeta son venenosos para el ser humano. Y el ser humano no puede digerir los vegetales más que unos pocos que ha domesticado. Algunas frutas silvestres, etc. Algunas verduras silvestres y poco más, porque nuestro sistema digestivo no está preparado para eso. Entonces, esta dieta tiene muchas carencias, evidentemente, y tienen que suplementarse. Y estos suplementos son artificiales, en forma de pastillas, de cápsulas, no te lo venden, o sea, no es una dieta natural. Luego, aparte, es peligrosísima, por supuesto, por mucho que digan, o sea, los niños no se pueden criar con eso hasta que no estén formados, hasta los 18 años, tú no puedes volverte vegano. Y hay sentencias, además, en algunos países. Sí, y hay niños que han muerto, y padres que han obligado a sus niños a ser veganos, algunos han muerto, otros, en todo el mundo, otros se los ha quitado la justicia, in extremis, a punto de morir, o sea, no, hay casos realmente graves. Es como por ejemplo, los de la sangre, los testigos de Jehová, que pues, al hijo no le niegan una transfusión. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, o sea, aquí tú, hijo mío, vas a ser vegano por mis santas narices, te voy a criar así, o sea, pero claro, el padre resulta que se hizo vegano cuando ya era adulto. Cuando ya estaba formado y está obligando a su hijo a seguir una dieta desde el inicio de su vida. No hay derecho a eso, en absoluto. Luego todos los personajes públicos, deportistas, se me viene ahora a la cabeza Carl Lewis, por ejemplo, ¿no?, que se ha hecho vegano y otros tantos. Oye, qué casualidad, se han hecho veganos después de haber ganado los títulos, de ser deportistas de renombre, etcétera, etcétera, pero no antes. O sea, no han competido siendo veganos. No, por supuesto. ¿Y qué pasa? Pues que no solo la vitamina B12, que como sabemos es básica y esencial para la vida humana. Su carencia puede ser mortal. Sí, mortal. Tiene un montón de contraindicaciones no tomarla, por supuesto. Es incompatible con la vida. No solamente la vitamina B12, que está
presente únicamente en el tejido animal, o sea, no la puedes consumir de otra manera. Básicamente, los aminoácidos limitantes, los 10 aminoácidos limitantes, pues si juntas unos vegetales y otros, pues consigues un número de aminoácidos limitantes y bueno, vale, pero hay cosas que no puedes, pero no solamente la B12, por ejemplo, ácidos grasos como el omega 3, el EPA y el DHA, que solo están presentes en los tejidos animales, tampoco puedes, o la taurina. Tampoco puede decir que la taurina es un aminoácido casi inexistente en los vegetales y en los animales carnívoros es indispensable. Los felinos, por ejemplo, se mueren si no toman taurina, no cosas así. El 95%, como te digo, de los vegetales son venenosos y nuestro tracto digestivo, el cociente digestivo que se llama, en los humanos es de 0,8. En los carnívoros es de 1,4 y en los chimpancés, por ejemplo, es de 1,0. O sea, tenemos un tracto digestivo corto, de digestión rápida. Por lo tanto, no podríamos, con ese tipo de sistema digestivo, poder asimilar la celulosa. No podríamos, es imposible. Claro. Entonces, por más que te digan, no, es que el humano no es omnívoro, no. Luego, el sistema nervioso central humano representa el 22% de la tasa metabólica basal. Es muchísimo, nuestro cerebro consume muchísima energía, más de lo que la gente se piensa. Un chimpancé tiene un 8%, nada más. Es decir, que para que el cerebro creciera, hacía falta esa proteína animal. Claro. Por más que nieguen el registro fósil, estamos donde estamos porque el cerebro tuvo que crecer, no hay más. Luego el hierro, o sea, nosotros estamos preparados para asimilar el hierro de la hemoglobina y de la porfirina, es decir, de la sangre animal. No a través de los iones férricos vegetales como hacen los rumiantes. No podemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos iones férricos no los podemos asimilar por la presencia de ácidos fenólicos, de fitatos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Suplementarse. Pero esos suplementos no son asimilables al 100%, lo cual dañan el hígado y los riñones porque hay que excretar lo que no se asimila por el cuerpo. Y así podríamos seguir eternamente hablando de las negatividades de esta dieta vegana, que ellos hablan no de dieta, sino de filosofía de vida. Entonces, ellos al final han admitido ya últimamente que, bueno, que la dieta vegana puede que no sea tan saludable, pero oye, es respetuosa con el planeta y ningún animal sufre, y que lo veamos por ese camino, por ese lado, que bueno, que es buena por eso, no porque sea saludable. Y el problema viene justamente cuando no se trata de una elección personal, sino de una filosofía, de una forma de entender el mundo que se quiere imponer a los demás. Eso es justamente lo que vamos a ver a la vuelta de publicidad. En las últimas décadas, algunos sectores del movimiento animalista han desarrollado unas actitudes abiertamente agresivas que han incluido la violencia física e incluso ha derivado en actos terroristas. Los actos de acoso se han generalizado y su estrategia violenta parece rendir fruto. La radicalidad de los movimientos animalistas y veganos ha sido campo abonado para la proliferación de extremistas que quieren ver realizadas sus ideas a toda costa. Para una gran parte de sus seguidores, el veganismo no es tanto una opción individual como una concepción del mundo que imponer al considerar que la única opción ética es prescindir de los productos animales. Tal punto de vista ha dado lugar a la aparición de organizaciones que despliegan actividades violentas en el nombre de la llamada liberación animal. Con frecuencia someten a acoso a mataderos, circos o zoológicos y no son raras las amenazas. Atacan también clubes taurinos y plazas de toros y han quemado camiones, gallineros, establos o mataderos. También han protagonizado actos contra protectoras de animales que deben sacrificar ejemplares peligrosos, contra vendedores de pieles y contra asociaciones de cazadores. Entre 1970 y 2005 fueron culpables de más de 1000 actos violentos, entre los que se encuentran 44 asaltos armados, 55 atentados con explosivos y 3 asesinatos solo en los Estados Unidos. En el conjunto del mundo suman unas 6000 acciones criminales. Circos y zoológicos son, para ellos, cárceles para los animales.
todos los espectáculos con animales deben ser clausurados, pues los animales, dicen, son secuestrados y maltratados para finalmente ser encerrados en espacios muy reducidos con el fin de ser utilizados para lo que consideran un entretenimiento banal e innecesario. El trato que hoy se da a los animales en zoos y circos dista mucho de lo que las asociaciones animalistas denuncian, pero eso no les disuade lo más mínimo. Lo cierto es que su ideología se está abriendo paso a nivel oficial, y no son pocos ya los organismos que legislan regulando en el sentido que exigen los animalistas. En varios municipios, entre ellos Madrid, se prohibió el uso de animales salvajes en los circos. En España, los animalistas han protagonizado frecuentes casos de acoso en la vía pública contra los circos y hasta han abierto jaulas soltando animales salvajes. En una ocasión al menos, trataron de abrir el recinto de los tigres y leones, algo que estuvieron a punto de conseguir, y permitir que los animales deambularan por las calles. De hecho, lo consiguieron con unos toros. En otra ocasión, agredieron a un domador hasta dejarlo inconsciente y se encadenaron para no dejar pasar al público, además de destrozar caravanas de los trabajadores del circo. Estaban realizando las pintadas en el tráiler de la publicidad, donde nos llaman esclavistas. Yo intenté con el móvil grabar para luego poder denunciarlo, y en ese momento 4 personas se echaron encima mío, golpeándome, diciendo que esto me pasa por esclavista, y se llevaron mi teléfono. Los animalistas no son unos meros amantes de los animales como a veces se pretende, sino que defienden posiciones ideológicas perfectamente caracterizadas. Así, el principal partido animalista de España asume un mensaje feminista y progres sin disimulo, lo que es compartido por los animalistas de otras partes del mundo. Algo que, por otro lado, pone de manifiesto cuáles son sus raíces filosóficas e ideológicas. Cuando se afirma que el veganismo no es tanto una postura individual como una postura global y que no hay una alternativa ética sino la que ellos plantean, indudablemente están abocando, al menos a una parte del movimiento, como se está viendo, hacia la violencia, puesto que plantean una cuestión que deja al resto de quienes no comparten sus ideas excluidos. Sí, esta minoría ruidosa intenta imponer por la fuerza del populismo la presión al legislador para que al final ignorante de que ellos son una minoría, legisle en función de su prohibicionismo que intentan imponer a una mayoría. O sea, ¿cómo puede ser en España, por ejemplo, según si hacemos caso a la pieza, 7% de veganos, un partido como el animalista, el PACMA, que tiene menos de 300.000 votantes, cómo va a imponer a 47 millones de españoles su llamada ley cero, que es prohibir absolutamente todo hasta que te comas una loncha de jamón? O sea, ¿cómo es posible? Pues no es nada descabellado de que los cobardes de los políticos acaben doblando la rodilla y que estos intenten imponer su ética particular a la inmensa mayoría de españoles, que además nosotros, los normales, no nos hemos metido nunca con nadie. Ni los circos se han metido con ellos, ni los cazadores se han metido con ellos jamás, ni les han atacado, ni los pescadores deportivos, no digo ya los industriales, ni la gente de la industria cárnica, porque claro, es todo, o sea, no solamente no comer carne, ni leche, ni huevos, no puedes comer ni siquiera miel. Sí, claro. Porque esclavizas a las abejas. No puedes llevar un pañuelo de seda en la americana porque esclavizas a los gusanos de la seda. No puedes llevar un jersey de lana porque las pobres ovejas sufren al ser esquiladas. No puedes llevar un cinturón o unos zapatos de cuero porque, ¿qué te voy a decir yo? Primero hay que matar al animal. Y así sucesivamente. O sea, es un descriterio total y absoluto. Es una ética particular de ellos, su visión enfermiza de antropomorfizar a la fauna, porque esto no deja de ser una patología. Y además el perfil que daba la pieza es cierto, o sea, el perfil está perfectamente identificado sexualmente y por edades, etcétera, y esta gente sufre patologías no solamente de antropomorfizar, sino los síndromes de Bambi, el síndrome del nido vacío, es decir, personas que están solas y como no tienen con quién socializar, pues se vuelcan en los animales. Yo lo decía alguna vez aquí, yo creo que en este programa, el niño que no fue en su día al funeral de su abuela porque le ocultaron la muerte, porque es un tabú hoy en día hablar de la muerte, un hecho natural, y que el día de mañana se le muere el gato y le hace el funeral al gato. Es decir, estamos en ese punto, el de intentar imponer una visión de antropomorfismo hacia los animales, de ponerlos al mismo nivel, con unos supuestos derechos sin obligaciones, porque esto está claro, es decir, si tiene derechos,
Claro. Hay obligaciones, está claro. Los derechos es una cosa inventada por el ser humano. Un animal no tiene esa perspectiva. Tú no le puedes decir, como comentábamos antes, que decirle a un tiburón, no te comas el atún. Claro. Porque va a sufrir, no come algas como la ballena, y además dile a tus hijos tiburoncitos que también se alimenten de algas. No, o sea, es imposible. Es evidente que estamos ante un absurdo planteado en esos términos. De hecho, ellos utilizan propósitos, o sea, sus objetivos son concretos. Uno de esos objetivos, quizá el más obvio, el primero han sido los circos. Han actuado con verdadera violencia en ocasiones. Sí, es el eslabón débil que decíamos en algún programa. Los toros, además, los toros es el primer... se empezó por los toros. De hecho, el Partido Animalista se llamaba en origen Partido Antitaurino. Sí. Están bien subvencionados desde Europa, aunque cuesta seguir el rastro a esas subvenciones que llegan de fundaciones extranjeras, de Suiza, de Bélgica, de Holanda, pero o sea, no es gratuita la cosa, están bien financiados. Bueno, pues estos partidos, primero los toros, ¿por qué? Porque es el símbolo nacional, patrio, y lo primero que hay que hacer es acabar con el país. Entonces los toros representan, la tauromaquia representa todo lo que ellos odian. Es decir, para imponer, es un dogma de marxismo cultural, hay que acabar con la civilización conocida para imponer la tuya. Los toros es la bandera de este país. Entonces, lo primero, los toros. Y la gente entendería que los toros, bueno, a fin de cuentas es un maltrato, es no sé qué. Claro, lo que la gente no sabe es que el toro, por ejemplo, no es solamente, ya no vamos a entrar en que se extinga esta raza, que es un encaste, el toro bravo, que se extinga si desaparece la fiesta, que se extinguirá el toro bravo si desaparece la fiesta. No, es que lo que no saben es que va contra el planeta, porque en España tenemos un regalo de los romanos llamado dehesa. Sí, señor. Es un ecosistema único en el mundo, no existe en otro país del mundo. Y este ecosistema, que es un bosque mediterráneo, liberado de monte bajo, es decir, limpio, son encinas y alcornoques cada X metros y pasto, alberga linces, alberga águilas imperiales, cigüeñas negras, o sea, donde hay dehesas y donde hay ganado bravo, existe la mayor biodiversidad posible. Esto está claro. ¿Y quién sostiene las dehesas? Tres patas fundamentalmente, el toro bravo, el cochino de pata negra, sí, la ganadería transhumante, el corcho, son las patas que sostienen la dehesa. Si desaparecen esas patas, y el toro bravo es la principal, la dehesa desaparece. En otros países del mundo no hay jamón de pata negra, no porque no se pueda llevar el cerdo ibérico a criar en otros países, sino porque no existen las dehesas y no se pueden alimentar de bellotas. Claro. Están en montanera en las dehesas. Entonces, ese ecosistema desaparecería si no hay toro bravo. ¿Para qué lo vas a tener? El señor corta las encinas y planta patatas, que les son más rentables. Claro. Entonces, es antiecológico. Es tan simple como absolutamente. Eso. De hecho, ese ataque contra los zoos, a los que consideran cárceles y campos de exterminio, en fin, emplean este tipo de imágenes contra los zoos y contra los circos, es un ataque contra dos instituciones que son quizá las que más han hecho porque la gente conozca a los animales salvajes y los quiera. Sí, bueno, hablábamos en un programa anterior de cómo los zoos son reservas de la vida, de los éxitos que han tenido los zoos, no solamente en mamíferos que mencionábamos, bisonte europeo, lobo gris mexicano, cóndor de California, los mismos pandas, un montón de loros, de guacamayos, de reptiles de todo tipo. O sea, los zoos son verdaderos reservorios de vida. Es decir, pasa es que a ellos les duele que las empresas privadas que tienen zoos se lucren con ellos y cobren una entrada al visitante. Pero eso no altera la naturaleza. No altera para... Ahora, Fernando, si tú le cambias el cartel y en vez de poner en la entrada, en vez de poner zoo, pones santuario, y en vez de cobrar una entrada, lo que haces es pedir... Te financias por crowdfunding. Limosnear, sí, por PayPal, por crowdfunding, por merchandising, por teaming, por voluntarios que van allí sin cotizar a la Seguridad Social y tal, y no te lucras con él, entonces tienes todo el visto bueno, aunque sea el mismo parque, con los mismos animales, sí, y con el mismo sistema. Porque en los santuarios lo que hacen es precisamente decir, no, es que nuestros animales no van a la cadena alimentaria, van a morir y vivir aquí. Y claro... vale, no entran en la cadena alimentaria, pero el negocio es el mismo. De hecho, en las piezas estas que habían pasado hace poco en una cadena de estas tipas de las gallinas, hablando del tema de los bisones hace poco, saltaron de uñas
cuando Fran Rivera, que estaba en plató, les dijo, Sí. os debe de costar mucho vivir de esto. Saltaron como tigres con las uñas, saltó la chica esta del vídeo de los gallos violados diciendo que eso era mentira, que cómo podía ser, que no sé qué, porque claro, les das donde duele. Es que tú hasta vives del mismo negocio, solamente que disfrazada. Claro. Y han llegado a cometer, como se ha comentado también, una gran cantidad de actos violentos, incluyendo asesinatos. Los sectores radicales del veganismo que han decidido en algunos casos empuñar las armas. La violencia está en los genes del movimiento eco-vegano animalista, EVA, eco-vegano animalista. Como decía la pieza, no ya cientos, miles. No se numeran por cientos, sino por miles los actos delictivos de ecoterrorismo que desde los años 60 hasta el día de hoy el movimiento ha realizado fundamentalmente a base de bombas y a base de quemar, o sea, les gusta mucho el fuego, como al Ku Klux Klan. Mira, te voy a decir que te lo voy a leer para no equivocarme en los datos, porque luego te crucifican si no. James F. Yarbough, que es el director de la sección de terrorismo nacional de la División de Contraterrorismo del FBI, ¿vale?, catalogó en su día el movimiento EVA, eco-vegano animalista, como una de las 10 principales amenazas terroristas del mundo. Ahí es nada. Y luego, Richard Bonner Cohen, que es el responsable del Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas, afirmaba que tanto el Frente de Liberación de la Tierra como el Frente de Liberación Animal son los responsables de los mayores atentados terroristas en suelo americano. Tal cual. Mira, te voy a decir, aparte de incendios en concesionarios de todo tipo, resorts de esquí, etcétera, todo lo que no les guste, bombas en bajos de coches. Mira, te voy a poner un ejemplo. El 8 de diciembre de 1998, el profesor Colin Blakemore, harto de 12 años de amenazas directamente y de ataques de esta gente, denunció a la milicia de los derechos de los animales, el Animal Rights Militia, por publicar su nombre en una lista de los 10 investigadores favorables a la investigación con animales médica. Bueno, como represalia, los EVA estos le enviaron una carta bomba que le explotó a su hija pequeña en la cara, y amenazaban con matar a los 10 de la lista. Así son, y esto es lo más suave. En septiembre tú córtame cuando quieras porque yo te voy leyendo. En septiembre del 2002, el Frente de Liberación de la Tierra declara, textual, abro comillas, mientras que la vida inocente nunca será dañada en cualquier acción que emprendamos, donde sea necesario, no dudaremos en tomar las armas para hacer justicia y proporcionar la necesaria protección a nuestro planeta que décadas de batallas legales, protestas y sabotaje económico no han logrado drásticamente alcanzar. En España, en el año 2003, estos señores entraron en las granjas de bisones americanos que se crían para la peletería y los soltaron por el campo. Inundaron, les echaron la culpa a los pobres granjeros que se les habían escapado los bisones, ¿sabes? El caso es que entraron de noche con nocturnidad, alevosía y liberaron los bisones. El bisón americano es un bicho así, que no tiene competencia con el bisón europeo, que es más pequeño. A día de hoy, el bisón europeo está en peligro de extinción y solamente quedan unos pocos ejemplares en Navarra. Y para de contar, el bisón europeo, porque está invadido todo de bisones americanos, soltados por ellos. Y luego en el juicio no se pudo demostrar, que habían sido ellos porque faltaban pruebas y se archivó el caso de mala manera. Pero ellos son los responsables. Le tengo que hacer una pregunta rapidísima. ¿Es verdad que existe un pienso vegano para perros? Efectivamente existen animalistas, vegano-animalistas, que obligan a un carnívoro, como es un perro y un gato, les obligan a comer pienso vegano. Esto es un maltrato animal, a ellos que se les llena la boca de que maltratas al animal porque le cortas a lo mejor el rabo, la oreja a un perro, ellos están hartos de cortarle los huevos a los perros para esto. Es un maltrato. Los culpables son los que fabrican esos piensos. Pues como nosotros no somos ni veganos ni perros, lo que vamos a hacer es comernos unos platos de jamón, de cebo, 50% ibérico, extraordinarios. Podéis pasar, por supuesto, Juanma, Carla, si quieres pasar también. Carla no quiere, aquí no obligamos a nadie a que no coma lo que quiera, a que coma lo que no quiera, pero tampoco vamos a permitir que nos digan lo que tenemos que comer. Así que va por todos ustedes, hoy no hay frase final, simplemente nuestra recomendación de que cada uno puede comer aquello que le parezca mejor. Este excelente
Jamón, lo es, ¿verdad? Oye, está buenísimo, ¿eh? Del tiempo. Por cierto, el jamón que entra mejor con pan, también hay que decirlo. Y nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo día, que si Dios quiere y nadie lo impide, pues será mañana. Muy buenas noches.